a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo honor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Quiero compartir un pasaje en esta tarde de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo número 9, un pasaje bien conocido, sobre todo en este tiempo en víspera de Navidad. Vamos a dar lectura al capítulo número 9, versículo número 2 en adelante. Isaías entonces, capítulo número 9, versículo 2 en adelante. Si ya lo encontró, le podemos dar lectura en el nombre del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, serán pastos del fuego. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías, el gran profeta Isaías, significa su nombre, Jehová es salvación. Al gran profeta Isaías le correspondió su labor profética en el año 740 aproximadamente antes de Cristo. Y él, en todo su periodo, fue un hombre muy observador de lo que acontecía a su alrededor. De hecho, observó con claridad y cuidado el desarrollo de los acontecimientos políticos, los cambios y consecuencias también de el reino de Israel como de Judá. El libro de Isaías es considerado como el Evangelio del Antiguo Testamento. Y en base, como dije recién, a esta época navideña, que estamos en vísperas ya, quiero compartir este pasaje de carácter mesiánico y sacar algunas lecciones también para nosotros. Y si usted se dio cuenta, al empezar la lectura, no leímos el versículo número 1. Según algunos comentaristas, dicen que el versículo número 1 es como el versículo 23 del capítulo número 8. Si usted se fija, en el capítulo número 8, versículo 22, y le daremos lectura, mire. Y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. Mira ahora el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Si usted se fija, el versículo 22 del capítulo 8, al parecer el capítulo 8 no terminará ahí, sino que es como una continuación, el versículo número 1 del capítulo número 9. Porque dice al final del versículo 2, y quedarán sumidos en tinieblas, y dice el 1, más no habrá siempre oscuridad. Pero nosotros tomaremos del versículo 2 en adelante el pasaje de Isaías. El pasaje entonces nos habla de oscuridad, de angustia y aflicción. Como dice el versículo número 1, más no habrá siempre oscuridad. Dice angustia tal como la aflicción. Eso es lo que dice el versículo número 1. Bueno, en el contexto de Isaías, el rey de Asiria había deportado a una gran cantidad de gentes a Asiria y propició en el territorio en los cuales él acostumbraba a avasallar a llevar inmigrantes y gentiles a la tierra de Judá y de Israel. Él se encargó de llevar inmigrantes arameos, fenicios y griegos que habitaron en ese lugar y empezaron a influenciar con su cultura, con sus costumbres y también con su paganismo a los israelitas. Se habla de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué? Porque estas tribus fueron las
primeras en ser invadidas por Asiria, pero así también las primeras que cayó sobre ellos la misericordia de Dios y las primeras en donde el Mesías acamparía prácticamente. En el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 13 al 16, nos cita este pasaje donde claramente es cumplido la profecía de Isaías. Lo anunciado entonces por el profeta se cumplió cuando Jesucristo vino al mundo y puso su centro de operaciones en Capernaum, es decir, en la región marítima de Zabulón y Neftalí. Y ahí el Señor Jesús diría: yo soy la luz del mundo. Y eso es solamente por misericordia, no porque Zabulón y Neftalí fueran piadosos, sino por su gracia y misericordia, para que se cumpla la palabra en el versículo 1 del capítulo número 9, más no habrá siempre oscuridad, como él dice en este pasaje. Entonces Isaías diría, en el pasaje de hoy nuestro, capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fíjese que la palabra griega escotia, que significa tiniebla y oscuridad, puede también referirse a la oscuridad producida por la ceguera física, pero también por la oscuridad espiritual. El pueblo entonces que andaba en oscuridad puede significar ambas cosas: ceguera física como también ceguera espiritual. En Hechos, por ejemplo, capítulo 26, versículo 18, leo: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad. Aquí está la palabra entonces griega escotia, a la luz, y del dominio Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pero también la palabra hebrea chosek, por ejemplo en Génesis capítulo 1 versículo 2, dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y los chosek, o sea, las tinieblas, cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. El pueblo que andaba en escotia o en chosek, en oscuridad, en griego como en hebreo. Lo cierto que en escotia o en chosek, en griego o en hebreo, el pueblo andaba en oscuridad. Esto quiere decir también que estaba en tinieblas en razón de que eran tiempos de exilio, tiempos de gran angustia, como dice el versículo 1, tiempos de gran aflicción, de oscuridad y de tinieblas. Luego el pasaje dice más adelante del versículo 2, a los que moraban en tierra de sombra y de muerte. Yo me ponía a pensar lo que significa esto. Tierras de sombra y de muerte. Vivir, habitar en tierra de sombra y de muerte. Piense un poquito. ¿Se ha puesto a pensar en algún lugar que podamos calificar de esa manera? ¿Alguno de ustedes puede decir: yo habito en un lugar de sombra y de muerte? ¿Se puede calificar alguna ciudad como una ciudad de sombra y de muerte? ¿Se puede calificar alguno de los pueblos alrededor como un pueblo de sombra y de muerte? Porque una palabra muy fuerte. Y la verdad que es difícil poder calificar
podemos decir es un pueblo, es un pasaje, es una comuna difícil, complicada, peligrosa, pero llegar a calificarlo como de sombra y de muerte, pero así lo califica Isaías. Es el contexto que rodeaba a la nación de Israel y de Judá en tiempos de Isaías. Sombra y de muerte. El rey de Judá no quiso escuchar a Dios ni creerle a Dios. Y por tal razón, Asiria se dejó caer sobre ellos, porque ellos buscaron alianza con las naciones vecinas para hacerle frente al enemigo. Pero salió peor. Era mejor creerle al Señor. Este era el escenario y el contexto que rodeaba a Isaías, porque él entonces dice que el pueblo, ¿cierto?, andaba en oscuridad o en tinieblas. Pero pensemos un poquito en el escenario que rodeó el nacimiento de Jesús ahora. Debemos recordar que hasta el aparecimiento en el escenario de Juan el Bautista hubieron 400 años de silencio profético. Imagine lo que significa eso. 400 años de silencio profético, donde no apareció un profeta en el escenario predicando la palabra. Pero juntamente con eso, la gente, al parecer, creían de que Dios se había olvidado de ellos. Por lo tanto, si las cosas estaban mal en los tiempos de Isaías, imagínese usted cómo estaba la comunidad o la nación a la llegada 700 años después en el escenario del nacimiento de Jesús, cuando hubieron 400 años de silencio profético. Aparte de eso que ya vimos en Isaías, ¿qué hizo el rey de Asiria al traer inmigrantes, ¿cierto?, de otras naciones y mezclar las culturas, que desaparezca la religión? Muy parecido a nuestros tiempos. Debido a la diversidad de cultura, la fe judía se había mitificado y adulterado. La nación se había multiplicado. Tenían una religión, ¿cierto?, mezclada, pero nunca tuvieron a Cristo. Fue un periodo de una gran manifestación religiosa, pero externa, pero no una búsqueda verdadera de Dios. Y eso era lo que rodeaba el nacimiento de Jesús. Podemos decir entonces un mundo oscuro, como dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas. El pueblo en el nacimiento de Jesús andaba en tinieblas. Y si Jesús naciera hoy en Belén, ¿qué ocurriría? ¿Cuál es el escenario? Hemos dicho que en el contexto de Isaías, el pueblo andaba en tinieblas. En el contexto del nacimiento de Jesús, el pueblo andaba en tinieblas. Y hoy, si Jesús naciera hoy en Belén, ¿cuál sería el contexto de su nacimiento? De partida, José y María se encontrarían en Belén con un muro de 9 metros, con soldados, con ametralletas, rodeados con alambres de púas, y que seguramente le pedirían la documentación y los registrarían para dejarlos pasar, para saber si todo está bien. Una vez, seguramente José y María, al superar esa barrera y pasar por el muro, entrarían a Belén.
se encontrarían con la administración militar israelí y parcialmente también bajo la autoridad nacional palestina. Además, José y María se encontrarían que los habitantes serían un 80% de palestinos y donde habría un 40% de desempleo en la tasa de desempleo. Pero al superar esta barrera y al llegar al otro lado del muro, se encontrarían con la iglesia de Natividad, donde dice que había estado ubicado el pesebre de Jesús. Y allí se encontrarían con sacerdotes ortodoxos griegos, también con cristianos y también con ortodoxos armenios, que tal vez discutirían entre uno y el otro para cada uno poniendo una postura que cuál parte de la religión a ellos le corresponde. Pero si aún así José y María no fueran bien recibidos, tal vez en el mismo lugar donde fue la natividad, tal vez ellos irían al campo de refugiados, donde por las condiciones meteorológicas se anunciaría de que sería uno de los inviernos más duros. Y más encima, José y María no encontrarían qué comer, porque seguramente algunos musulmanes le dirían de que los alimentos no llegan. ¿Por qué? Porque Israel ha cerrado las fronteras, producto de que los palestinos, ¿cierto?, han enviado cohetes en dirección a Israel. Entonces, nos encontramos con este escenario, con que el versículo número 2, el pueblo que andaba en tinieblas no solamente era el pueblo de Isaías, sino también es el pueblo que rodeó el nacimiento de Jesús, pero también es el pueblo de Israel hoy mismo, pero también, queridos hermanos, es la condición de toda la humanidad. Antes de la segunda venida, habrá un mundo de tinieblas, habrá un mundo de muerte, habrá un mundo de aflicción y desesperación, donde recién el amanecer llegará con la presencia del Señor, con esa luz que resplandecerá sobre ella, como dice el versículo 2. Vemos entonces en el transcurso de toda la palabra de Dios y especialmente en el libro de Juan, cuando él habla infinitamente, muchas veces, respecto a la luz. Con Jesús terminan los tiempos de tinieblas. Con Jesús terminan los tiempos de ocultamiento. Con Jesús es descubierta la verdad. Con Jesús sale toda la verdad. Con Jesús resplandece el sol de la mañana. Todo es luz a través de Jesucristo. Observe usted qué traerá esta luz en los versículos. Número 3. Él dice que primero verán gran luz. Al final del versículo. Verán gran luz. Versículo 2. Y el versículo 3 dice que multiplicaste la gente y aumentaste, dice, la alegría. Junto con venir esta gran luz, junto con que esta luz resplandezca sobre ellos, te debe recordar también la aparición de esta estrella brillante a los sabios, o este ángel que apareció a los que estaban en el campo en la oscuridad de la noche
los pastores. Pero también ocurre una tercera cosa. Dice que multiplicaste la gente. ¿Se acuerda recién el versículo número 2? El contraste dice que moraban en tierras de sombra y de muerte, pero con la aparición de Jesús dice que multiplicaste la gente. Multiplicaste la gente. ¿Por qué es lo que ocurre con Jesús? Fíjese que en la agenda global de la ideología de género está también el aborto. Y según estadística del doctor César Vidal, él dice que del año 1980 hasta esta época se han asesinado a 1.400 millones de niños. Repito, 1.400 millones de niños. Del año 1980. ¿Qué cifra, no? 1.400 millones de niños. O sea, toda la población de China, que es una cifra similar. En Argentina, en estos días se aprobó el aborto y se celebró, por supuesto, como una gran victoria. Y acuérdese que en Chile ya seremos los próximos. Usted puede recordar que los israelitas fueron de gran bendición para Egipto con la llegada de José y que el mismo faraón envió a buscar a Jacob y a toda su familia y que vivieron en Egipto. Y de cuánta bendición fueron para Egipto. Y no solamente para Egipto, sino para el mundo. Como dijo José, que todo lo que había acontecido a él era para preservación de vida. Sin embargo, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué posteriormente a la muerte de ese faraón se levantó otro rey? Y este rey fue hostil con los israelitas y también los egipcios se volvieron hostiles hacia ellos, llegando finalmente a esclavizarlos. Y después, posteriormente, le restringieron la tasa de natalidad a los israelitas, de tal manera que se dio la orden de que las parteras asesinaran a los niños israelitas. Es por eso entonces que para poder salvar a Moisés fue necesario calafatear ese canastillo y echarlo al río, y de esa manera poder salvarlo, porque de seguro iba a morir. ¿Cuál fue la razón por qué Egipto se volvió hostil cuando los israelitas habían sido de tanta bendición? La razón es que la población israelita se había multiplicado en extremo. Incluso ellos tuvieron temor de que habían crecido tanto los israelitas que después ellos podían tomar dominio de los israelitas. Entonces, una manera también de poder tomar dominio, los esclavizaron, muchos murieron y se prohibió el nacimiento de los niños. Queridos, usted debe recordar también de la promesa hecha a Abraham. La promesa de Dios hecha a Abraham fue que se iban a multiplicar su descendencia como las estrellas. Usted debe recordar también la bendición de Dios al hombre en el Génesis. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Por eso, dentro de lo que traería
esta luz resplandeciente, lo dice el profeta, sería la multiplicación de la gente. Y hoy es que lo que globalmente se quiere hacer es asesinar a gente y sacar del paso a todos aquellos que se oponen a aquello. Y de aquellos somos nosotros que defendemos la vida, que estamos en contra del aborto y que estamos a favor de la familia. Los cristianos. Hermanos, el enemigo siempre ha intervenido desde el Génesis mismo con el asesinato, desde el mismo huerto, con la muerte y con el poder. El profeta dice, multiplicaste la gente. Se aumentó la alegría con la llegada del Señor versus la aflicción, la oscuridad y la angustia cuando el hombre gobierna y está al frente. Por eso la segunda venida de Cristo está asociada también a un mundo que Él encontrará en oscuridad, en aflicción, en angustia, donde su manifestación será también en gloria y majestad. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ahora sí, pero todavía no. Un hecho que será consumado con la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces ya no habrá más oscuridad. ¿Y cómo lo hará? Versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando habla que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, está hablando probablemente de la segunda venida del Señor, porque entonces será consumado el plan del Señor en plenitud. Para finalizar, hermanos, nosotros somos llamados como el pueblo que camina, el pueblo que anda, el pueblo que andaba, dice Isaías, en tinieblas, vio gran luz. Somos el pueblo que anda, somos el pueblo que camina. Eso somos. Y debemos ser este pueblo que camina, que anda, no se detiene, llevando frente a todo lo que se avecina el Evangelio de Jesucristo. Debemos ser un pueblo que camina, pero también tenemos que ver en qué estamos caminando. Vivimos en un mundo oscuro y perverso y debemos caminar a la luz de la palabra. Sin embargo, debemos reconocer que muchas veces somos un pueblo que camina entre luces y sombras, un pueblo que camina entre altos y bajos, en fidelidad e infidelidad, en obediencia y muchas veces también en rebelión. A veces nos separamos de nuestros hermanos y cuando eso ocurre es porque los aborrecemos. Y la palabra dice que el que aborrece a su hermano es que anda en tiniebla. A veces decimos que tenemos comunión con el Señor, pero ocurre que estamos en pecado porque no tenemos comunión con nuestros hermanos y mentimos, entonces andamos en tiniebla. Entonces hemos echado una mirada
al contexto que rodeó al profeta Isaías, también al mundo que rodeó el nacimiento del Señor Jesús. Y sabe que ninguno de los dos es peor que los tiempos de hoy día. Hoy, tal vez, las clínicas abortivas correrían tras María para ofrecerle su servicio para abortar y tapar de esa manera el embarazo precoz que tendría aquella adolescente. Hoy hay muchas naciones, como en el contexto del profeta Isaías, sumidos en la más absoluta oscuridad, en muerte y en falta de esperanza. Países donde dictadores oprimen a sus ciudadanos al punto de creerse dueños de millones de seres humanos. Pero las tinieblas de Isaías, al aparecimiento de la estrella, a las tinieblas de nuestro mundo, ahora entramos a nuestra casa y nos preguntamos y nos analizamos al entrar al seno del hogar, porque ya hemos visto el contexto de Isaías, el contexto que rodeó el nacimiento de Jesús, el contexto tal vez de Belén en este tiempo. Pero, ¿en qué anda ahora su pueblo? El pueblo que andaba. ¿En qué andaba su pueblo? ¿En qué anda ahora su iglesia? Parece que el pueblo hoy día también anda en tinieblas. Pero parémonos en el seno de nuestro hogar y miremos desde el umbral de nuestra puerta a nuestra familia y observemos en qué anda cada uno de los integrantes de mi familia, de mi núcleo familiar. ¿Hay alguno de los que observamos que podamos catalogar como que andan en tinieblas o en oscuridad? Yo me paro en el umbral de mi familia y puedo también afirmar positivamente y pienso en parte de mis hermanos y de mi familia que aún no llegan a los pies del Señor. Con tristeza lo digo. Y nos preguntamos, al pararnos en el umbral de la puerta de mi casa, ¿están en luz o está en tiniebla este? O tal vez hay un faro tenue, un leve reflejo. Y nos preguntamos, ¿se refleja en nuestros integrantes de la familia la presencia de Cristo? ¿O hay luces apagadas? ¿Por quiénes hemos de orar en nuestra casa, en nuestro hogar y familia? Entonces, es fácil mirar el contexto de Isaías. Es fácil mirar tal vez el contexto que rodeó el nacimiento de Jesús. Es fácil mirar las posibles tinieblas de Belén hoy, pero nos paramos en el umbral de la puerta de nuestra iglesia y ahora en el entorno de mi familia y observo a los míos si están o no con Cristo. Hay luces apagadas en algunos que dicen de que la Navidad no es para ellos. Así escucho. La Navidad no es para nosotros. La Navidad es para los niños. Para nosotros es el Año Nuevo, dicen ellos. Pero las tinieblas siempre intentan oponerse a la luz. Habrán hogares donde alguno intentará darle un sentido navideño, recordando y agradeciendo al verdadero festejado, pero otros estarán ocupados en otras tareas, tal vez trayendo alcohol a la casa. ¿Para qué?
para beber, enfiestarse y en embriagarse. Pero yo te animo a ti, que Dios ha puesto en tu corazón no andar en tinieblas. Yo te animo a seguir perseverando, aun cuando muchas veces parece que remaras en contra de la corriente en tu entorno familiar y a veces te sientas solo en aquello. Te animo y persevera. Tú que ya sabes lo que significa la Navidad. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo te entiendo, porque yo te comprendo, porque yo he vivido lo que te estoy diciendo. Mi padre, antes de cenar en Navidad, antes que llegara la cena de Navidad, ya estaba debajo de la mesa. Yo sé que tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Habían tinieblas en mi casa, pero a través de nosotros, con mi madre, se alumbraba la luz de Cristo de tal manera que no tuviéramos una Navidad amargada y nos perdiéramos la bendición de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque la única manera que se genere un cambio en los integrantes de los tuyos, como de los míos, es que les resplandezca la luz de Cristo. Luz resplandeció sobre ellos, dijo el profeta. ¿Es tu caso familiar? Ten ánimo y ruega al Padre para que Jesús venga y también se le revele por misericordia, así como fue con Zabulón y Neftalí, que fue por misericordia y el Señor finalmente hizo su campamento ahí, en ese lugar. Recuerda que el ángel le apareció a los pastores, personajes que no estarían en las listas de invitados, tal vez de nadie en un baby shower, pero en la lista de Dios sí estuvieron. ¿Y sabes qué? El Señor no les mandó una tarjetita de invitación, ni un WhatsApp. El Señor envió a su mismo mensajero, a su ángel, personalmente, que les anunció tal acontecimiento. Y ellos pudieron estar presentes. Recuerda quiénes fueron los que vieron la gran luz. Los que estaban en tinieblas, dice la palabra. Porque para eso vino Cristo. Los que están en oscuridad, en razón del pecado, son los blancos de Jesucristo. Por eso, al pararte en el umbral de tu casa y de tu familia y ver que hay varios, a lo mejor integrantes, que están y caminan, andan, como dice el profeta, en tinieblas, no te pongas triste, pónete a orar por ellos, para que les alumbre también la luz de Jesús. Y ahora, en este tiempo de Navidad, donde hay tal vez más sensibilidad, el Señor los toque y vuelvan al camino aquellos que salieron de Él. ¿Sabe usted que todo decreto que era firmado con el estampado del anillo del rey era algo, se convertía en ley y que había que cumplirlo? ¿Sabe que por qué le digo esto? Porque yo observo al profeta Isaías al finalizar y hablar del nacimiento de este Señor, de cómo serían disipadas las tinieblas. Mira la última frase del versículo número 7. Por eso yo te animo y que creas a Dios al pararte en el umbral de tu casa, que a ellos también les puede alumbrar la luz del Evangelio. Tal vez tú no puedes convencer a nadie. Simplemente tenemos que dejarlos en las manos de Dios a los integrantes del núcleo familiar que los vemos caminando, pero en oscuridad.
para que el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio, los toque a ellos por misericordia. ¿Y sabe qué? Puedes leer conmigo la última parte del versículo número 7. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabes? El profeta le pone como el sello, el anillo de Dios, que así va a ser y se va a cumplir. ¿Y tú lo crees? Que así sea. Como es el título de la reflexión de esta tarde, que la luz de Jesucristo resplandezca en los corazones de aquellos que anden en oscuridad. Oremos. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu luz. Mi casa necesita, Señor, de tu luz. Mi familia, mis hijos necesitan, Señor, que la luz de tu presencia vuelva a alumbrar sus corazones y vuelvan a brillar. Reconozco, Señor, al observar el umbral de mi casa, que hay luces tenues que están como apagándose. Señor, oramos por ellos para que la luz les resplandezca. Reconozco que al pararme en el umbral de mi familia hay hermanos que caminan en oscuridad. Hay familiares que caminan en oscuridad. Oh Señor, ten misericordia, como dijo el profeta Isaías, Señor, en tu palabra. Mas la oscuridad no será para siempre. Me tomo esa palabra y que mis hermanos se tomen de esa palabra. Mas la oscuridad no será para siempre. Creo así se va a hacer, que llegarán a tus pies y me gozaré con ellos, Señor. Y me tomo en tus promesas, que tu palabra dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y que así ocurra en los hogares de mis hermanos. Tal vez hay familiares de ellos acá en la región, en el norte o en el sur de Chile, que aún no han tenido este encuentro contigo. Oramos para que la luz del Señor venga sobre sus corazones. Oh Dios mío, oye la oración de tus hijos, de tu pueblo, que se ha parado en el umbral de su casa, de su familia, y han pensado en sus familiares que necesitan de ti. Te lo rogamos que tú les toques, Señor. Ten misericordia de Zabulón y Neftalí, que por gracia solamente, no es que te estuvieran esperando, sino por gracia y misericordia, hiciste tu campamento en ellos. Haz tu campamento en el corazón de la familia, mis hermanos, a quienes ellos llevan en oración y también en los míos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, que eso ocurra. Seguimos orando los unos por los otros para que la luz de Cristo alumbre a los nuestros y un día demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus corazones. Dios les bendiga, estimados hermanos. Amén. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oye
tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo. Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos hoy que se pone un nuevo en la tierra. Ha nacido Jesús. Es Navidad, hemos visto brillar. Ella nos guiará, su poder está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos.